Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen y es necesario, es imprescindible decir una palabra sobre esta importantísima advocación mariana, pero primero hay que comentar algo de este Evangelio de hoy. El Señor usa en esta ocasión y en muchas otras la forma de predicar de las parábolas. Eran ejemplos sacados de la vida cotidiana que la gente entendía, que después podían aplicar a su vida personal. A veces los ejemplos eran más claros, otras veces tenía el Señor que explicarlos. La semilla es su palabra, es su mensaje, y la tierra somos nosotros. San Agustín decía: Señor, que yo te conozca y que yo me conozca. Un problema muy frecuente y grave es que no conocemos a Dios, no conocemos el amor de Dios, y quizá ni siquiera tenemos interés en conocerlo, pero es que además tampoco nos conocemos a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando hago una invitación para unirse a una escuela de agradecimiento, siempre escribe muchísima gente. Pasa el tiempo y a veces no mucho tiempo, y esas personas se van cansando, esas personas lo van dejando. Es el efecto soufflé. El soufflé, que es un dulce exquisito, cuando está en el horno sube. En cuanto lo sacan del horno, el soufflé baja de forma casi inmediata. Estás lleno de entusiasmo, te comerías el mundo, harías lo que fuera por Jesucristo, pero una semana más tarde, ay, es que no puedo, ay, es que usted no sabe lo ocupado que estoy, ay, es que no me apetece hoy ir a rezar, ay, es que hoy no tengo ganas. Eres ese tipo de tierra, de mala tierra, porque tiene piedras, porque tiene abrojos, porque está al borde del camino, porque, ay, Padre, usted no sabe, es que yo soy una persona tan importante, que estoy tan ocupado, que no puedo yo. Eres ese tipo de mala tierra. Pero lo peor no es que seas ese tipo de mala tierra, que lo eres. Lo peor es que no eres consciente de ello. Así que lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Señor, rezarle al Señor esa oración de San Agustín: Señor, que yo te conozca y que yo me conozca. Porque cuando uno se conoce y sabe que es un inconstante, que promete y luego ni se esfuerza por cumplir, que hoy se come el mundo y mañana si te he visto no me acuerdo, cuando uno es consciente de cómo es Él, entonces puede remediarse. ¿Cómo? ¿Cómo puede la tierra mejorar? Evidente, el ejemplo que pone el Señor tiene sus limitaciones. Nosotros no somos pasivos, como es la tierra. ¿Qué culpa tiene la tierra de tener piedras? O de estar al borde del camino, o de que hayan nacido zarzas en ella. No tiene ninguna culpa. Nosotros sí. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad y nuestra libertad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mejorar? Primero, insisto, conocerse a uno mismo. ¿Cuáles son tus limitaciones? Quizá un adolescente, un joven, pero un adulto ya tendría que conocerse.
ya tendría que saber de sobra cuáles son sus problemas, en qué falla. Tenemos que, en primer lugar, pedirle al Señor que nos ayude a conocernos y que enriquezca nuestra tierra. Pedirle al Señor en la oración que nos ayude a ser más capaces de perseverar, más perseverantes. Pedirle al Señor que nos ayude a vencer los bajones de ánimo. Pedirle al Señor que nos ayude a no ser como las veletas que siempre están poniéndose en la dirección del viento. Nosotros tenemos problemas. Sabiéndolos, podemos resolverlos con la ayuda de Dios. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, pedir a Dios ayuda. Lo primero, porque si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Pero luego también tenemos que poner algo de nuestra parte, tenemos que colaborar con la gracia de Dios. Por ejemplo, eres una persona que fácilmente se entusiasma y luego lo deja. Eres una persona súper ocupadísima que tiene tantas cosas que hacer que al final no tienes tiempo para Cristo. O eres una persona asediada por las tentaciones, incluso por los vicios, pues puedes hacer algo colaborando con la gracia de Dios. Puedes, por ejemplo, evitar esa tentación, porque el que evita la tentación evita el pecado. Aléjate de esas situaciones, de esas circunstancias que sabes por experiencia que te pueden conducir a cometer un pecado. Eres una persona que no tiene fuerza de voluntad, pues ejercítate poco a poco en la fuerza de voluntad, en el control de ti mismo. Vete empezando por pequeñas penitencias para ir después, poco a poco, siendo cada vez más dueño de ti mismo. Pide a Dios la gracia. Pide a Dios que te ayude a conocerte y que te ayude a suplir tus deficiencias y tus carencias. Y colabora con la gracia. ¿Tienes arreglo? No digas, es que yo soy así. No. ¿Cuántas personas conozco que dicen eso? Es que yo soy así y el que me quiera me tiene que querer así como soy. No. Yo soy así, todos somos de una manera. Yo soy así y tengo que mejorar. Yo soy así y no tiene por qué el que vive conmigo aguantarme. Yo soy así y tengo que mejorar. Yo soy así y le pido a Dios que me ayude a mejorar. Le pido a Dios que me ayude a no ser una carga, un peso que termine por hartar a todas las personas que viven conmigo. Yo soy así y tengo que hacer lo posible para no ser de otra manera, pero sí para mejorar en aquellas cosas que son las aristas más hirientes de mi carácter. Una palabra sobre la Virgen del Carmen. No puedo no hacerlo. No puedo no hacerlo porque esta advocación siempre ha estado muy presente en mi vida. Soy de un barrio de Madrid, Vallecas, allí nací, en el cual la patrona es la Virgen del Carmen. Y la celebrábamos siempre con un gran cariño, por lo menos en mi época, desde niños, la celebrábamos con una gran alegría y un cariño, y eso que no es precisamente Madrid una tierra marinera, y la Virgen del Carmen es la patrona de los hombres de la mar. Luego, cuando fui conociendo pronto en mi vida a Santa Teresa de Jesús, me di cuenta de la profundidad que había en esta advocación del Carmen. Naturalmente, la profundidad extraordinaria, profundidad espiritual que hay en la espiritualidad de Santa Teresa. Pero quizá lo que más me gustó, recuerdo un texto de los primitivos castellanos, aquella monja abadesa del convento que se fugó del convento para irse con un hombre, le fue muy mal, regresó al convento y cuando regresó al convento descubrió que nadie la había echado en falta. Se sorprendió. Y dije, pero ¿cómo? Si llevo varios años fuera y nadie se ha dado cuenta de que me he marchado y ella era la abadesa.
Y entonces descubrió que la Virgen a la cual ella tanto amaba había ocupado su sitio y nadie había echado en falta que no estaba, que se había ido a cometer un pecado. Bien, este es un relato del los primitivos textos escritos en castellano. Pero lo que más me gustaba de la Virgen del Carmen era precisamente eso, que ella, con su escapulario que nos ponía, es decir, con su promesa de protección, nos iba a ayudar en el momento más crítico de nuestra vida, en el momento de nuestra muerte, porque su promesa, la promesa que le hizo a San Simón Stock, sigue siendo vigente. El que lleve este escapulario no morirá en pecado mortal. No puede ser de otra manera. ¿Cómo vas a morir en pecado mortal si estás todos los días diciéndole a la Virgen, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte? Pues al menos en el último momento, segurísimo, notarás una voz que te dice, arrepiéntete, si es que no estás en gracia de Dios, claro. Y en ese último momento dirás, Señor, perdona mis pecados. Y la Virgen María te echará el áncora, el ancla de salvación para ayudarte a que, pasando por el purgatorio, subas al cielo. La Virgen María cuida de nosotros. Es una madre y es una buena madre. La cuestión es, ¿cuidamos nosotros de la Virgen María? Ella es una buena madre. ¿Somos nosotros buenos hijos? Vuelvo a la cita de San Agustín. Señor, que yo te conozca y que yo me conozca. Que yo me conozca. ¿Soy un buen hijo de la Virgen o la hago avergonzar? Muchas cosas. Otra cita de San Agustín para terminar, que me gusta mucho y me consuela. San Agustín decía, querer amar ya es amar. Querer amar ya es amar. Bueno, pues nosotros que no amamos lo suficiente, debemos de tener al menos un sincero deseo, incluso ardiente deseo de querer amar a Dios y de querer amar a María. Que así sea.